Saludos, mi nombre es Marily Jazmín Guzmán Hernández y somos el grupo compuesto por Griselda Tavares, Giselle Morrobel, Elizabeth Peña y Madeline Castillos. Yo soy su primera expositora y voy a tratar los temas de los trastornos de la conducta alimentaria. Las personas que sufren trastornos de la conducta alimentaria se caracterizan por adoptar conductas de alimentación anómalas como respuesta en general a su insatisfacción con su gen corporal. Es frecuente que tengan pensamientos distorsionados en torno al peso, se sienten inferiores a las demás personas, piensan que no se les aprecia debido a su imagen física y la grasa en la comida es perjudicial. Estar delgado es saludable y el peso puede perderse rápidamente y sin peligro para la salud. Esto es lo que ellos piensan. Y también que hacer dieta es una actividad saludable, entre otras muchas cosas. Las personas afectadas por este trastorno sufren consecuencias nutricionales, físicas, psicológicas y sociales. La adolescencia aparece con mayor frecuencia debido al momento vital de cambio de búsqueda de la propia identidad. Y últimamente, con los estereotipos de cuerpos perfectos, es muy común este trastorno en los adolescentes. En los últimos años, la edad en la que empiezan los trastornos de la conducta alimentaria es cada vez menor. Se trata de un proceso que puede iniciarse muy sutilmente y pasar desapercibido en primer momento. Trastorno de pica. En este trastorno, la comida se convierte en el eje central de sus preocupaciones y progresivamente va desatendiendo otros aspectos de la vida cotidiana. Estos trastornos se caracterizan por la ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo de un mes. La ingestión de sustancias no nutritivas es apropiada al grado de desarrollo del individuo. Si el comportamiento alimentario se produce en el contexto de otro trastorno mental, desear irresistiblemente y mascar sustancias que no tienen valor nutricional, como el hielo, la arcilla, la tierra, el papel, entre muchas cosas. Las causas más comunes de este trastorno pueden tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, el estrés, factores culturales, deficiencias nutricionales o en el embarazo, también se da mucho. Trastorno de rumiación. Las personas con este trastorno regurgitan esto significa que expulsan los alimentos por la boca sin vomitarlo, y es un alimento no digerido y contenido en el estómago o en el esófago. Algunas características de este trastorno son: regurgitan repetidamente los alimentos durante un periodo mínimo de un mes. Los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar o a tragar o se escupen. La regurgitación repetida no se puede atribuir a una afección intraintestinal asociada a otra afección médica, por ejemplo, a un reflujo esofágico, estenosis o pilórica. El trastorno alimentario no se produce exclusivamente en el uso de la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno de atracones, el trastorno de evitación. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañera Griselda Taveras. Saludos, mi nombre es Griselda Taveras Sosa. Trataré con ustedes lo que son los temas anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón y otros trastornos alimentarios o de la ingesta de alimentos especificados. La anorexia nerviosa es un trastorno de origen neurótico que se caracteriza por un rechazo sistemático de los alimentos y que se observa generalmente en personas jóvenes y que se lo ha acompañado por vómitos provocados, adelgazamiento externo, el uso y también en el caso de las mujeres, desaparición de la menstruación.
Aquí aparecen diferentes tipos. Aquí está el tipo reactivo, que durante los 3 meses el individuo no ha tenido resúmenes recurrentes de atracones o purga. Esto quiere decir que es vómito autoprovocado o enemas. Este subtipo describe sensaciones en que la pérdida de peso es debida sobre todo en la dieta y el ayuno, o también en el ejercicio excesivo. Tipo por atracones o purga, que durante los 3 meses el individuo ha tenido episodios recurrentes por atracones o purga. Aquí también aparecen diferentes criterios. En el criterio A, aquí la persona tiene la restricción de la ingesta y que se restringe para comer para no ganar peso. En el criterio B, aquí la persona tiene un miedo intenso a ganar peso. En el criterio C, aquí la persona se ve siempre gorda aunque esté esquelética. La bulimia nerviosa, aquí es un trastorno de la ingestión de alimentos que se caracteriza por un episodio excesivo de alimentos en un periodo determinado. La gravedad mínima se basa en la frecuencia de comportamiento compensatorio inapropiado. La gravedad puede aumentar tanto en lo que se puede reflejar a otros síntomas y también lo que es el grado de discapacidad funcional. Aquí también aparecen unos episodios que es leve, que aquí la persona tiene un promedio de 1 a 3 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados por semana. En el episodio moderado, aquí la persona tiene un promedio de 4 a 7 episodios de comportamientos inapropiados por semana. Entonces, en el grave, aquí también la persona tiene un episodio de 8 a 13 comportamientos inapropiados a la semana. En el externo, aquí tiene un promedio de lo que es de 14 semanas de comportamientos episodios inapropiados a la semana. Un episodio de atracón se caracteriza por 2 hechos siguientes. Por lo de todos los hechos se caracteriza. La ingestión, que es un periodo determinado. Aquí, por ejemplo, es que dentro de un periodo cualquiera, la persona puede comer antes de las 2 horas. Y también sensación de falta de control, que aquí suele ser que la persona tiene una sensación de que no puede dejar de comer. Trastorno por atracón. Es un trastorno que aquí es una condición en el cual la persona come generalmente con una capacidad de alimento mucho mayor de lo normal, todo al mismo tiempo. La gravedad mínima se basa en que la frecuencia de los episodios de atracones y la gravedad puede aumentar para reflejar a otros síntomas. Esto es lo que es el grado de capacidad funcional. También aparecen los diferentes episodios, que aquí está el leve, que la persona presenta de 1 a 3 atracones a la semana. El moderado, que aquí la persona también presenta de 4 a 7 atracones por semana. También el grave, que la persona también presenta de 8 a 13 atracones por semana. Y el extremo, que la persona también presenta de 14 a más atracones por la semana. Otros trastornos alimentarios o de la ingesta de alimentos especificados. Esto es que esta categoría se aplica a presentaciones en que predominan los síntomas característicos de un trastorno alimentario o de la ingestión de los alimentos y que causan un malestar clínicamente significativo o de destino social. Lo laboral u otras áreas importantes del funcionamiento para que no se cumplen no todos los criterios de ninguna de los trastornos o de la categoría diagnóstica de los trastornos alimenticios o de la ingestión de alimentos. Algunos de estos ejemplos, estos son lo que son la anorexia nerviosa aplicada, que aquí se cumplen todos los criterios para la anorexia nerviosa, excepto que el paso del individuo, a pesar de la pérdida significativa de o por encima de lo normal. Bulimia nerviosa, que aquí se cumplen todos los criterios, excepto que los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen una vez por semana o durante menos de 3 meses. Trastorno por atracón o duración limitada, que aquí se cumplen todos los criterios
diurético o otros medicamentos para el trastorno de atracón. Trastorno por purgas, que aquí un ejemplo de esto es que la persona tiene vómito, se provoca vómito autoprovocado, uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos. Síndrome de ingestión nocturna de alimentación. Esto es que aquí la persona come por la noche. Este se manifiesta por la ingestión de alimentos al despertar del sueño o que coma después de haber cenado. Muchas gracias. Mi nombre es Giselle Morrobel, soy estudiante de Psicología General, esta materia es Psicopatología 2 y le estaré hablando sobre los trastornos de síntomas somáticos. El trastorno de síntomas somáticos es un síndrome crónico y recurrente que cursa con los síntomas somáticos múltiples, no explicados por ninguna otra enfermedad, con un importante distrés psicológico asociado y búsqueda exhaustiva de ayuda médica. Gravedad del trastorno. Hay 3. Está el leve, solo se cumple uno de los síntomas explicados en el criterio B. Moderado, se cumplen 2 o más de los síntomas especificados en el criterio B. El grave, se cumple 2 o más de los síntomas especificados en el criterio B. Y además existen múltiples quejas somáticas o un síntoma somático muy intenso. En los niños, los síntomas más comunes son dolor abdominal recurrente, el dolor de cabeza, la fatiga y las náuseas. Es más frecuente que predomine un solo síntoma en los niños que en los adultos. Pase a que los niños pueden tener quejas somáticas. Es raro que se preocupen por las enfermedades en sí antes de la adolescencia. Los padres pueden ser determinantes en la interpretación de los síntomas. En el tiempo que faltan a la escuela y en la búsqueda de ayuda médica. Síntomas. Uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida diaria. 2. Pensamientos, sentimientos o comportamiento excesivo relacionado con los síntomas somáticos o asociado a la preocupación por la salud, como se pone de manifiesto por una o más de las características siguientes: pensamiento desproporcionado y persistente sobre la gravedad de los propios síntomas, grado persistentemente elevado de ansiedad acerca de la salud o a los síntomas, tiempo y energía excesivo consagrado a estos síntomas o a la preocupación por la salud. La tercera, aunque algunos síntomas somáticos pueden no estar continuamente presentes en el trastorno sintomático, es persistente por lo general más de 6 meses. Trastorno de ansiedad por enfermedad. Es una preocupación de que los síntomas físicos son signos de una enfermedad grave, incluso cuando no existe ninguna evidencia médica para respaldar la presencia de un padecimiento de salud. Algunos síntomas pueden ser preocupación por padecer o contraer una enfermedad grave. 2. No existe síntomas somáticos o si están presentes son únicamente leves. Si existe otra
afección médica o un riesgo elevado de presentar una afección médica. Por ejemplo, antecedentes familiares importantes. La preocupación es claramente excesiva o desproporcionada. Tercera, existe un grado elevado de ansiedad acerca de la salud y el individuo se alarma con facilidad por el estado de salud. Cuarta, el individuo tiene comportamiento excesivo relacionado con la salud. Por ejemplo, comprueba repentinamente en su cuerpo si existen signos de enfermedad o presenta evitación por la mala adaptación. Por ejemplo, evita la visita a la clínica y al hospital. Quinta, la preocupación por la enfermedad ha estado presente al menos durante 6 meses, pero la enfermedad temida específica puede variar en ese periodo de tiempo. 6. La preocupación relacionada con la enfermedad no se explica mejor por otro trastorno mental, como un trastorno de síntomas somáticos, un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno somático corporal, un trastorno obsesivo-compulsivo o un trastorno delirante de tipo somático. Por ejemplo, lavar o desinfectar todo lo que rodea, comer cosas que considera sana, tomar ciertos medicamentos o vitaminas que él mismo sea recetado. Alejarse de muchas situaciones que crea que puede predisponer a enfermedad, como al polen o las flores, animales o insectos, humanos o vapores, personas sucias o enfermas, lugares sucios o tumultuosos. Suelen tomarse varias veces la temperatura a lo largo del día, o tomarse el pulso, revisar su lengua, pupilas, piel o cualquier parte de su cuerpo que cree que le dará la señal de la enfermedad, que cree que posee o llegar a poseer. Trastorno trastorno de conversión es una afección mental en la cual una persona presenta ceguera, parálisis o otros síntomas del sistema nervioso neurológico que no se pueden explicar por medio de una valoración médica. Síntomas: con debilidad o parálisis, con movimiento anormal, ejemplo, temblor, movimiento distónico, mioclonia, trastorno de la marcha, con síntomas de la deglución, con síntomas del habla, disfonía, mala articulación, con ataque o convulsiones, con anestesia o pérdida sensitiva, con un síntoma sensitivo especial, por ejemplo, alteración visual, olfativa o auditiva. Con los síntomas mixtos, episodios agudos, síntomas presentes durante. Muy buenas, mi nombre es Rosa Elizabeth Peña y en esta ocasión les voy a hablar sobre lo que es el trastorno facticio. El trastorno facticio es una enfermedad grave en el cual la persona afectada trata de engañar a los demás sobre su supuesta enfermedad.
haciéndose en el enfermo, provocando estar enfermo e incluso lastimándose a sí mismo. Este tipo de trastorno tiene dos tipos sus síntomas se dividen en dos tipos, en lo que son síntomas leves y síntomas graves. Los síntomas leves se representan a través de exageraciones en algún tipo de dolor o queja, y los síntomas graves son los cuales la persona se inventa síntomas mucho más graves e incluso puede llegar a falsificar o alterar algún tipo de prueba de sangre que se le realice. Cuando hablamos de lo que son las ayudas médicas y psiquiátricas, son fundamentalmente importantes, por la cual que debe trata y ayuda a evitar que esta enfermedad pueda llegar incluso a provocarle la muerte a esta persona. Ahora les estaré hablando un poquito sobre lo que es la eneunesis. La eneunesis es la pérdida del control de la orina, la pérdida del control de nuestra vejiga. En este caso, hablando directamente en el caso de los niños, la eneunesis es la pérdida del control de la pipí. Cuando un niño no puede controlar el ir al baño, el decir mami quiero hacer pipí, o en ir él mismo y hacer pipí. Es esa incapacidad que no le permite al niño hacer normalmente su pipí, sino que se deshace en cualquier lugar donde el niño esté en ese momento. También les voy a hablar sobre lo que es la neunesis nocturna y neunesis diurna. La neunesis nocturna, tal y como su nombre lo dice, es la incapacidad involuntaria durante la noche, durante el niño duerme, de hacerse pipí. Se considera ese tipo de eneuresis, después de que el niño cumple su edad cronológica para poder dejar de hacerse pipí durante la noche. Como también lo que es la neunesis diurna, que es la incapacidad cuando el niño no puede retener su pipí durante el día y durante el niño esté realizando cualquier tipo de actividad, comiendo, jugando, haciendo cualquier cosa. O sea, cuando se hace pipí en cualquier lugar, en cualquier momento, sin el niño ni siquiera darse cuenta. Este tipo de neuresis se debe de controlar a partir de los 5 años en los niños. Como también le estaré hablando sobre lo que es la incompresis, que la incompresis es esta forma involuntaria donde el niño no puede retener las heces o mejor conocido como la pupú. O sea, es esa forma cuando el niño se hace pupú, o sea, hace sus heces, ya sea de forma, ya sea formada, semiformada o líquida. O sea, cuando el niño no tiene ningún tipo de control en ninguna de las etapas de las heces. El niño se hace ya en cualquier lugar, igual que en la otra ocasión cuando se hace pipí. O sea, se hace en cualquier lugar. Si está en el piso jugando, si está en el baño, si está durmiendo, en cualquier lugar. Esto puede ocurrir cuando también se dice que puede ocurrir cuando el niño acumula mucho tiempo con el deseo de hacer y no hace. Su edad cronológica para poder superar esta etapa debe ser a partir de los 4 años, dependiendo del nivel de desarrollo que conlleva el niño.
Hola, mi nombre es Madeline Castillo. El tema que me corresponde es trastorno de la identidad disociativo. Dentro de amnesia disociativa y trastorno de despersonalización, desrealización. El trastorno de identidad disociativo se asocia con experiencias abrumadoras y eventos traumáticos y o abuso en la niñez. La disociación en los niños puede generar problemas de memoria, apego y juego traumático. No presentan cambios de identidad, sino presentan principalmente solapamientos e interferencia en los estados mentales con síntomas relacionados a las interrupciones de la experiencia. Dentro de los síntomas están perturbación de la identidad, que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos, que se puede describir en algunas culturas como una experiencia de posesión. La perturbación de la identidad implica una descontinuidad importante del sentido del yo y del sentido de identidad, acompañado de alteraciones relacionadas del afecto, el comportamiento, entre otros. Las recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante y o sucesos traumáticos incompatibles como el olvido ordinario. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u una parte importante del funcionamiento. Las alteraciones no es una parte normal de las prácticas cultural o religiosa ampliamente aceptada. En los niños los síntomas no deben confundirse con la presencia de amigos imaginarios u otros juegos de fantasía. Los síntomas no se deben atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, laguna mental o comportamiento caótico durante la intoxicación alcohólica u otra afección médica, por ejemplo, epilepsia mental compleja. Diagnóstico. Un profesional de la salud mental generalmente diagnostica el trastorno de identidad disociativo mientras trata a la persona por otras afecciones como ansiedad, depresión o trastornos asociados con factores traumáticos. Tratamiento. Generalmente la asesoría psicológica es el principal tratamiento para el trastorno disociativo. El objetivo es fusionar lentamente los diferentes rasgos de la personalidad. Esto se llama integración. El tratamiento puede incluir terapia. Los tipos pueden incluir terapia de apoyo, cognitiva o cognitiva conductual. Hipnosis. Esta puede incluir aprender autohipnosis y técnicas de apaciguamiento. Medicamentos. Los antidepresivos pueden ser los más útiles. Tipos. Amnesia disociativa. Es la amnesia o pérdida de memoria originada por un acontecimiento traumático o estresante que produce una incapacidad para recordar información personal importante. Las personas tienen lagunas en su memoria que pueden abarcar desde minutos hasta décadas de su vida. Las características de una aparente amnesia disociativa a menudo son difíciles de diferenciar de la falta de atención. Dentro de sus síntomas están incapacidad de recordar información autobiográfica importante, es decir, personal generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es incompatible con el olvido ordinario. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento de la persona. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, alcohol u otra droga o medicamento. Trastorno de despersonalización, desrealización. Se caracteriza por una sensación persistente o repetitiva de separación del propio cuerpo o de los propios procesos mentales. Como un observador externo de la vida, esto es despersonalización, y como sentirse totalmente desconectado del entorno que rodea a uno es desrealización.
Las causas son las siguientes: haber sufrido maltrato emocional o abandono durante la infancia, sufrir abusos físicos, ser testigos de violencia doméstica, haber sufrido el fallecimiento de un ser querido muy cercano,